interno de contratación. Consiste en una plataforma en donde se va a manejar toda la contratación de la institución y digamos que es similar al proceso que hemos hecho hasta ahora, solo que va a estar ya alojado en una plataforma, cada uno tendrá su usuario y digamos que lo más básico, que es la solicitud de aprobación de contratación, va a tener unos flujos de aprobación por la plataforma y así evitamos reprocesos por correo electrónico y demás. Los flujos van a estar conformados por el supervisor. Tienen que tener en cuenta esto, siempre el supervisor es el que va a subir la necesidad, no se podrá hacer por una tercera persona como usualmente lo hemos hecho, y es que si bien viene con la firma del supervisor, quienes remiten la solicitud de contratación son los apoyos de la supervisión. Entonces pues en ese orden de ideas, exceptuando extensión por obvias razones, y es que quien hace la solicitud es el coordinador y el coordinador no es supervisión sino apoyo, todos los demás deberán hacer el cargue de la información por el usuario del supervisor, ¿cierto? Ya ustedes determinan dentro de las responsabilidades que tienen en sus equipos de trabajo si el usuario del supervisor lo va a manejar una tercera persona. Eso sí, pues es manejo interno de cada área de dependencia, así como de cada líder. En todo caso, deben tener en cuenta que las responsabilidades finalmente serán del supervisor. La idea es que esta jornada sea muy productiva, que tengan mucha apertura para poder entender cómo funciona. Realmente es un proceso muy sencillo, muy básico. La plataforma es supremamente dúctil, entonces pues yo espero que todos la aprendan a manejar rápidamente. Igual está en periodo de prueba, por así decirlo, estamos en pruebas. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran alguna dificultad dentro del manejo de la misma, pues que sea una dificultad la plataforma, no del manejo que ustedes le den, obviamente. Se comunican por favor con nosotros, específicamente con Juan, para que podamos ir haciéndole mejoras, porque pues obviamente, como todos saben, cualquier software o plataforma que se empiece a probar, pues se generan dentro de esas pruebas errores que se van corrigiendo, o se ven nuevas necesidades o necesidades que deben tenerse en cuenta, que de pronto no las vimos en el proceso de la construcción, a pesar de que tuvimos una construcción muy colectiva, sobre todo pues como con las áreas en las que contratamos, pues con extensión y en jurídica y la unidad de contratación. Es muy importante que sepan que esta plataforma va a ser donde va a estar centralizada toda la contratación de la institución, que la primera fase que se desarrolló es de contratación directa, que normalmente es el flujo más alto, pero que aprender a manejarla es muy importante, porque en unas fases siguientes también se van a llevar por ahí todos los procesos públicos contractuales. Entonces digamos que la lógica de la plataforma sí deben entenderla, porque eso va a ser más fácil que ustedes se adecúen cuando tengan que adelantar procesos públicos de contratación, y pues que más que la contratación directa, que es lo que casi todas las áreas tenemos. Sabemos que hay algunas áreas que no tienen procesos públicos o que son muy pocos, entonces pues en esta etapa es mucho más sencillo aprenderlo. Van a haber flujos de trabajo, como ya lo dije, y es muy importante que tengan en cuenta quienes son contratistas, que también es una plataforma en donde tendrán que crearse como proveedores, que no se va a migrar la información que hoy hay en lo que manejamos desde Drive para que evitemos errores, ¿cierto? Entonces es como empezar desde cero, porque consideramos que es importante que se aloje nuevamente la documentación, porque hoy por la carga que tiene Drive pueden migrarse documentos que no son los adecuados. Entonces, para que evitemos una sobrecarga del servidor con la documentación, todos los contratistas deberán ingresar a Sigma, que así se va a llamar la plataforma, así se llama la plataforma, y crearse como proveedores. ¿Qué ventajas tiene en ese sentido? Que ustedes como proveedores van a ver su documentación, entonces vamos a evitar los inconvenientes que hemos tenido en el Drive, que se actualiza la documentación y para los que somos rol de revisión se nos sigue presentando la documentación anterior. Entonces, ¿qué va a pasar?
por favor, cuando los contratistas carguen la información, revísenla, que eso tiene la posibilidad de que ustedes miren cómo quedó cargada y así evitamos reprocesos. Además, pues, como una ventaja adicional, tanto supervisores como contratistas podrán ver el proceso contractual. Pues no es que en tiempo real van a ver cómo está, sino que sí van a ver las fases en las que se encuentran, entonces van a poder enterar de los rechazos de manera oportuna y en ese orden de ideas también van a recibir notificaciones a su correo cuando no subsanan, sino que dejan eso ahí durmiendo o en el sueño Morfeo. Bueno, creo que eso es lo básico. No sé si tengan alguna pregunta inicial y si no, pues entonces Juan arrancará a mostrarles cómo funciona la plataforma. Bueno. Bueno, les presento a Juan Pablo, yo creo que ya, claro que está por allá encerrado. Les presento a Juan Pablo, creo que varios lo conocen ya. Él trabajó en tecnología, fue contratista en tecnología hace un tiempo y fue quien nos desarrolló la plataforma y pues él está dispuesto a escuchar sus inquietudes. Es una persona muy amable, muy accesible. Él es ingeniero biomédico, pero pues se enfoca mucho en desarrollos y programación, entonces pues ahí les queda. Aquí también está. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, como ya la doctora Diana lo había mencionado, la plataforma que nosotros creamos se llama Sigma. En este momento está disponible ya desde la página del Colegio Mayor, en mi menú, en mi Col Mayor. Aquí van a encontrar en la última parte Sigma, ¿cierto? La idea de acceder por acá es evitar de pronto que algún cambio de link o algo que tengamos que hacer en el momento de las pruebas pues obstruya el acceso a la plataforma, por eso no les enviamos el link, sino que directamente lo posteamos desde acá. Al momento de ingresar, lo más importante es que no se vayan a hacer trámites hasta que la plataforma no diga, no quite este mensaje en rojo, porque digamos nosotros vamos a hacer una serie de pruebas ahora y la idea es que esas pruebas no les aparezcan a ustedes en el momento pues de estar haciendo el proceso de contratación. La primera parte por donde nace una persona es creando una cuenta, ¿cierto? Todas las personas en el momento que creamos una cuenta se crea con el rol persona, lo que futuro va a ser, sería un contratista. Ya es el administrador del sistema en que se encarga de asignarle los roles a las personas. Entonces, siempre que se vayan a registrar acá, si desean podemos hacer o alguien que tenga de pronto equipo a la mano, hacer el proceso de registro, o si los omitimos y simplemente pasamos a la siguiente etapa, si de pronto alguien tiene el portátil a la mano y se puede hacer el registro, lo podemos hacer, y si no, pues continuamos con la inducción, que creo que no. Con celular también. Con el celular ingresan a la página del Colmayor. Listo, de una. Se registran y les debe llegar un correo de registro al correo donde y ahí con eso se verifican en la plataforma e ingresan. Mientras eso yo voy a ir adelantando acá el ingreso y me avisa Vivi cuando ya.
Cuando ingresen la pantalla de bienvenida les va a aparecer algo como esto, ¿cierto? En la parte superior tienen el menú, en los dispositivos móviles el menú. Sí, listo. Y, exacto, sigues la ruta del correo de activación, él vuelve a redirigirte a la plataforma diciéndote que ya quedó registrado y ingresa. En los dispositivos de escritorio va a aparecer de esta manera, en los dispositivos móviles el menú va a aparecer como un desplegable en la parte lateral derecha. Nombre de usuario, el correo o el nombre de usuario que ingresaste, que la idea es que en el campo donde dice nombre de usuario, voy a volverme a devolver un momentico acá, y es como más por una convención para facilitar los aprobadores principales. En la parte donde dice no tengo una cuenta, pues cuando se van a registrar, donde dice acá el usuario, con ese usuario van a poder acceder a la plataforma. Lo ideal que se nos ocurrió es utilizarlo de la misma manera que hacemos en SECOP 2, que es el nombre completo en mayúsculas. Si de pronto igual se registró con uno diferente, ahorita lo podemos corregir, no hay lío. Entonces sería el usuario, nombre completo en mayúsculas, idealmente como lo tenemos en SECOP para facilidad, que todos estamos con el nombre en mayúscula, y se puede acceder por usuario o por correo electrónico, ¿cierto? Entonces, vamos a volver acá, a ingresar. Hola. Idealmente el personal, porque ahí es donde les va a llegar a las notificaciones de cuando ya es el contrato, etcétera. O si lo desean utilizar con el institucional, digo es porque el institucional a veces se utiliza para algunos otros procesos que pues quedaría como generando incompatibilidades, pero lo ideal es que se utilizara con el personal. Para los contratistas. También es que realmente ahí es por un tema que a veces, digamos, utilizan correos de procesos, entonces digamos que ese correo ya después queda anclado a un usuario, entonces de pronto pues puede generar esa. ¿Cómo? Lo ideal es todos con su usuario personal, sí. Es, listo. Y te dejó acceder, no importa, no hay problema. Listo. Los tres iconos y en la parte superior una barrita verde para navegar. Exacto. Digamos que la plataforma tiene la compatibilidad de funcionar en dispositivos móviles. Hay algunas partes por la cantidad de información que se maneja, pues que es recomendable trabajarlo desde un dispositivo de escritorio, porque ya tiene demasiada información de los contratistas, entonces pues es complejo la visualización, pero si se quiere trabajar desde el dispositivo móvil también se puede. Entonces en la parte de contratación directa, miren que acá me ingresó directo y a todas las personas que comienzan a registrarse les ingresa directo. ¿Por qué? En este caso solamente adquieren el rol persona, siempre, todo mundo nace como un rol persona, que es la persona que puede subir documentos y hacer seguimientos de sus solicitudes de contratación. Eso lo haremos posteriormente ya con los supervisores y con los diferentes revisores que yo les iré asignando luego de que se registren en la plataforma los roles pertinentes. Pero en principio todo mundo nace como una persona simplemente para cargar datos y documentos. En la parte de contratación directa tendrán el menú datos y documentos precontractuales y seguimiento personal de la contratación, ¿cierto? Entonces en la parte de datos y documentos precontractuales encontraremos dos formularios. El primer formulario, que es el de datos y documentos, y acá es importante, miren que en la primera parte dice obligatorio para comenzar el proceso de contratación. ¿Esto por qué se diseñó así el flujo? Resulta que pasaba que a veces en los formularios de Drive no se cargaba toda la información o se cargaba incompleta. Y ha pasado mucho. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Antes de que cualquier persona pueda subir una solicitud de contratación, el contratista sí o sí tiene que tener cargados todos los documentos en esta etapa y que todas las pestañas de esta parte tengan un chulo y que se muestre este mensajito en verde, ¿cierto? Cuando se muestra el mensaje en verde y todas las pestañas están en chulo, indica que ya subieron todos los documentos necesarios para la contratación. Y en la parte inferior está el formulario de carga de conceptos médicos, que ese solo se firma y se carga una vez llegan los conceptos médicos de parte de SST. Eso es como un requerimiento que ellos tienen desde el área. Ya iremos explorando los otros módulos más a fondo, donde ellos administrarán la parte de envío de conceptos médicos,
pero estos conceptos médicos es para un control que ellos tienen y se cargan desde ese segundo formulario. Desde el primer formulario entonces vemos, ¿cómo? Sí, exacto, acá en esta parte hay dos botones siempre en los formularios, subir, bueno, tres de hecho, subir, visualizar y cargar y guardar, ¿cierto? Entonces, el subir es para que cargue el documento, el visualizar es para que visualicen en una ventana, miramos acá, pues ahí él hace el cargue del documento, pues esos son datos de prueba porque no puedo tener documentos, digamos, ahí expuestos, serían datos de prueba, así se previsualizaría el documento, y si se quiere subsanar o subir algo posteriormente, al momento de subirlo ya vamos a mirar que él lo subsana y deja el último. Espérenme. Si ese ajuste, digamos que todos los formularios tienen unas validaciones, ¿cierto? Normalmente las cédulas tendrían que tener entre 8 y 10 dígitos. Por Dios. 6 dígitos. Increíble. También 6. Ok. Listo. Le voy a quitar la verificación ahorita. 6 dígitos. Increíble. Pero bueno, sí, hagamos. Ese ajuste, sí, digamos que eso ahí tiene como unas pruebas de validación por el tema que a veces ingresa 1.2 o 1.3, entonces se registra una persona que tenga 1.2.3 y pues no tendría sentido, ¿cierto? Pero les voy entonces a quitar esa validación, pues eso es de una validación muy corta que ahorita inmediatamente terminemos la reunión, la quito y dejamos entonces que se puedan mínimamente los dígitos pues que necesiten, ¿cierto? Hola. De extranjería. Sí, hay opción de escoger el tipo de documento, cédula de ciudadanía, extranjería, permiso de trabajo y otro par más, ¿cierto? Sí, entonces esa parte importante, menos mal que hicimos el experimento para quitarle esa validación. Las mismas validaciones tienen los formularios. Los formularios tienen una serie de validaciones al momento de ingresar la información. Vieron que, por ejemplo, aquí cuando yo le di al formulario de la situación militar, cuando se es mujer o mayor de 50 años que no aplica ingresar la situación militar, pues no aparece el desplegable para ingresarlo el documento de cédula de situación militar, diferente cuando la opción sí lo amerita, ¿cierto? Lo mismo para todas las pestañas. Entonces se dividen en 10 pestañas, que es la parte de datos personales, donde se ingresan los documentos, particularmente la situación militar y la cédula de ciudadanía, junto con otros datos, que esos datos también están validados, de que no se vayan a ingresar pues de manera errónea, ¿cierto? La parte de contacto, la parte de educación, y en la parte de educación empiezan a aparecer ya lo que es nivel de estudios, profesión, etcétera, y empiezan a aparecer unas ayudas. Estos iconos son iconos de información o ayuda que van a desplegar o le van a decir qué es lo que se debería ingresar, ¿cierto? No están en todos, están en algunos, pues en los que más se tiende a haber confusión, más que todo lo que es experiencia laboral y profesional, que es lo que se cuenta como laboral y que es como profesional, están en estos cuadros de información, ¿cierto? Y experiencia, información financiera, donde se pide lo de la cuenta bancaria, el formato de inscripción, etcétera. La parte de seguridad y salud en el trabajo, que es donde se cargan los exámenes médicos. Siempre vamos a poder tener acceso a visualizar la información que nosotros hayamos cargado. Si yo cargo un documento nuevo acá, él me lo va a subsanar, pues vamos a hacer la prueba. Lo que pasa es que aquí no hay ningún documento, creo. Vamos a ver. Vamos a, no sé, cargar este documento para hacer una prueba. A nosotros visualizarlo, ya me carga el documento nuevamente, y si yo ya le doy acá a guardar, siempre se requiere que un cambio se le dé guardar. Él hace el proceso de la subsanación
y refresca nuevamente. Voy entonces si nosotros venimos acá ya vemos que el examen médico pasó a ser ese otro documento que habíamos cargado anteriormente, ¿cierto? Entonces siempre van a poder ver del lado de los contratistas qué documentación tienen, qué documentación subsanó, y también la parte de los seguimientos de contratación. Ese seguimiento personal de contratación, por ejemplo, a esta persona le va a aparecer porque ya tenía 2 solicitudes de contratación cargadas y aprobadas y asignadas el plan anual. Entonces, si vemos acá, siempre me dice los planes anuales que yo tengo, el proceso, la cédula, los nombres, quiénes son mi apoyo a la supervisión y mi supervisor delegado, y los estados, ¿cierto? Los estados con la finalidad de que la persona pueda estar viendo constantemente en qué está. No aparecen las causales de devolución, porque se supone que esas causales de devolución son tramitadas por el supervisor del contrato o por el apoyo a la supervisión. Entonces, en este caso, pues no le compete al contratista el saber por qué se le rechazó, sino simplemente el si está aprobado, rechazado o cargado, ¿cierto? Sí. Sí. En este momento está limitado, digamos, el peso máximo, igual que como estaban en los formularios, que es a 10 megas por PDF. Esto con la finalidad de que no se carguen PDFs tan pesados, porque digamos que nosotros tenemos todos los PDFs almacenados en Amazon Web Service, y digamos que esto es uno de los servicios pues que más consume en recursos y en espacio. Entonces ahí hay unas limitaciones, pero igual 10 megas siempre ha sido como lo suficiente para hacer carga de documentos, ¿cierto? Y él verifica pues que tampoco puedan ingresar ni Excel ni formatos en Word, sino simplemente para las cargas todo en PDF. Si se carga algún Excel o un Word, él le va a salir pues el error correspondiente. Hola. Entonces, quienes van a tener perfiles de supervisión no tienen que subir los documentos, pero los que están acá no tienen que subir documentos. No, exacto, porque ya todos solo serían, pues ya todos los líderes son vinculados, entonces pues no harían el proceso de carga de documentos, serían únicamente, a ellos se les asignaría otro rol. Se le puede eliminar el rol persona, aunque es innecesario. Ahorita vamos a ver cómo ingresa una persona cuando tiene 2 roles. Siempre él pide la discretización del rol al momento de ingresar. Se le puede eliminar el rol persona a los supervisores, exacto. Pero, hola. Sí. Sí, ahorita digamos, me pueden informar, pues si alcanzamos ahorita a terminar la reunión a tiempo, o yo igual voy a estar acá todo el día para hacer la asignación de roles. Y ahorita les voy a mostrar, la asignación de roles va asociada a un convenio, más que todos los que son para el tema de supervisores. Todas las áreas, al igual que los convenios interadministrativos, todas las áreas van a estar asociadas con un convenio, ¿cierto? De tal manera que a cada persona se le da la asignación de un rol bajo el convenio específico, ¿cierto? Porque todos son internamente JUs, pero es un JU dependiendo de cada dependencia. Exacto, lo que pasa es que el convenio es en general, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que con extensión incluso unificamos el tema de que no existan dependencias y convenios, sino que todos se manejen por convenios, por la facilidad de... Los internos son áreas, eso, son dependencias. Ajá. Hay, ajá. El memorando pide el convenio. ¿Y quién es el supervisor? Ahorita vemos una parte, como es el cargue de la solicitud de contratación, que lo que es específicamente la persona que carga la solicitud de contratación, quien tiene acceso con un rol específico a eso y con su convenio específico. Entonces todas las solicitudes de contratación van a ser cargadas por ese convenio o por los convenios o áreas o pues convenios o dependencias que tengan asociadas y que les permita subir esa solicitud de contratación. Ahorita vamos a hacer incluso una prueba como para despejar esa duda. Cuéntame. Sí. Eso, el registro se puede hacer en este momento normal, el registro del usuario. Lo que no pueden ingresar son las solicitudes de contratación, que es las que vamos a ver ahorita.
Listo. Según entiendo, lo que pues digamos, la directriz que se dio fue hacer la contratación por acá. Entonces, todo nace empezando que el contratista suba los datos, ¿cierto? O sea, esta primera parte, la de datos y documentos, es la parte importante y necesaria para que se dé la contratación, ¿cierto? Entonces, lo primero que tiene que hacer el contratista es volver a cargar los datos en esta plataforma. Ellos lo pueden cargar incluso con el mensaje en rojo, es decir, lo que pasa es que ahorita vamos a hacer también la capacitación para contratistas y ellos lo pueden hacer con el mensaje que hay en rojo, porque del lado de los contratistas no afecta, es del lado de los revisores que puede afectar un poco más por el tema de que de pronto vean datos que son de prueba o datos que no van, y más también por otra cosa, el sistema tiene unas automatizaciones por debajo que él las hace sin que actúe una persona. Entonces, la asignación del plan anual lo hace automáticamente. Entonces nosotros tenemos que coordinar qué lote de planes anuales vamos a trabajar por acá y qué otro lote, porque ya iba muy adelantada la contratación, vamos a continuar por las hojas de cálculo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que hacer como una organización pues minúscula ahorita, que pues el mensaje no es que vaya a durar todo el día, sino mientras nos ponemos de acuerdo para decir, estas contrataciones van por las hojas de datos y internos que ya habíamos acordado iría por la plataforma. Los contratistas pueden hacer el registro y el ingreso de los datos sin ningún inconveniente. Ese mensajito más que todo era para no cargar solicitudes de contratación, que esa es la parte que vamos a ver a continuación del lado de los supervisores, ¿cierto? Entonces, voy a ingresar acá ya como supervisor. Vieron que esa persona ya tenía todas las fases completadas y tenía el mensaje en verde. Para esa persona, por ejemplo, si esa persona es un contratista, yo ya voy a poder cargar la solicitud de contratación de esa persona. De lo contrario, me va a aparecer un error en el momento de cargar una solicitud. Entonces vamos a ver acá. Está en mayúscula. Vieron que ahorita cuando ingresé con el rol persona, bueno, con la persona que se acaba de registrar, bueno, no, ahí le di por error en ingresar. Vamos a hacer la prueba otra vez porque es que este mouse está... Listo. Cuando una persona ingresa... cuando un contratista ingresa no pide rol, ¿cierto? Porque un contratista solamente tiene el rol persona. Cuando una persona, sea supervisor, apoyo a la supervisión, tiene más de un rol, le va a desplegar acá la lista de roles. En este caso, por ejemplo, yo tengo todos los roles para hacer las pruebas, entonces me va a aparecer el desplegable de toda la lista de roles. Cuando yo ingreso como supervisor, que es la que vamos a hacer a continuación, miren que aquí él no me dice supervisor de qué convenio, no, él ya por detrás entiende qué convenios tiene asociados y solamente le va a mostrar información dentro del software de qué convenios tiene asociados ese supervisor, ¿cierto? Entonces va a aparecer siempre exactamente lo mismo, va a aparecer el mismo desplegable, pero miren que aquí ya no me aparece datos y documentos, ni seguimientos personales de la contratación. En contratación directa, para un supervisor ya va a aparecer solicitudes de contratación y seguimiento de contratistas, ¿cierto? En la parte de solicitudes de contratación es donde vamos a poder crear y cargar las solicitudes de contratación. Además de que podemos ver, en este caso, los pendientes, o sea, qué solicitudes de contratación tienen pendientes. Las solicitudes de contratación nacen a partir de una plantilla muy similar a la que nace en este momento, ¿cierto? Es una plantilla casi igual, con la diferencia que tiene menos datos, porque hay unos datos por detrás que los calcula el software. Entonces primero veamos acá la parte de ver cómo funcionan los flujos, es importante. La información de flujos de aprobación, hay dos tipos de flujos de aprobación para internos y flujos de aprobación para externos, que es lo que se entiende como extensión. Para aprobación de internos empieza primero por el aprobador principal, que generalmente
van a ser los vicedecanos, los vicerrectores de cada dependencia, en este caso administrativo y financiero y académica, y la doctora Ángela también, que es de extensión. Entonces, esos son generalmente los aprobadores principales. El aprobador principal se asigna al momento de uno crear la solicitud de contratación, que ya lo vamos a ver acá cuando la estemos creando. Entonces, esa es la primera aprobación que surge en el software, cuando lo apruebe el aprobador principal. Luego sigue el director jurídico, solamente si ya fue aprobado por el director principal. Luego sigue la secretaria general, solamente si ya fue aprobado por director jurídico y aprobador principal. Y luego finalmente va el rector, solamente si ya fueron aprobados por los tres anteriores. Y para contratación de externos, lo que se le llaman los convenios, primero aprueba el aprobador principal y luego la directora de extensión, que en este caso sería Joana. Entonces ahí es como una breve descripción de cómo se manejan los flujos, de tal manera que las personas que vayan a aprobar, que tengan que entrar a esta parte, digamos que sepan por qué aparece y por qué no aparece a veces en las aprobaciones, ¿cierto? Entonces, en la parte derecha vemos entonces la parte de mostrar los pendientes o ver el funcionamiento de los flujos. Y en la parte izquierda, en la parte derecha, ya vemos lo que son crear solicitudes de contratación o descargar plantilla de solicitud de contratación. Al darle nosotros descargar plantilla, nos va a descargar una plantilla de Excel. Vamos acá que nos abra. No, pues igual. Bueno. Entonces aquí vamos a encontrar los mismos datos, solo que un poco más resumidos, no son tantos datos los que hay que ingresar. Encontramos los mismos datos de una plantilla de solicitud de contratación como se manejan actualmente. ¿Qué es lo primero que empezamos viendo acá? Los tres ítems marcados en rojo, que eso es una parametrización que se hizo para evitar que se ingresen a mano. Donde dice ID proyecto, ID tipo contrato, ID nivel de riesgo, eso están asociados a las tres tablas que vemos en la parte inferior. Entonces vemos ID proyectos, nosotros vamos a ingresar el ID de la primera columna asociada al proyecto específico. Si nosotros vamos a utilizar este PR 20035 de infraestructura, por ejemplo, nosotros en el campo vamos a ingresar el número 46, no ingresamos los nombres, ingresamos solo el número asociado a ese proyecto específicamente. Lo mismo para el tipo de contrato. En este caso, acá en la plantilla de formas de contratación, vemos todos los tipos de contrato: arrendamiento, contrato de aprendizaje, profesional, ejecución de trabajo no definido, de apoyo a la gestión. Nosotros generalmente vamos a utilizar o el 3 o el 6, contratos profesionales o contratos de apoyo a la gestión. Y lo mismo para el nivel de riesgo. Entonces, siempre que nos pidan ID de tipo de contratación, ingresamos o el 3 o el 6, de profesionales o de apoyo a la gestión. Y nivel de riesgo, lo mismo, ingresamos el número asociado al nivel de riesgo con el que se vaya a contratar ese contratista. Y ya el resto, vemos acá que en cada columna nos va diciendo el dato que él espera. En este caso, en esta primera parte nos dice que debe ir sin puntos, ni comas, ni caracteres especiales, solo la cédula de derecho. La fecha me dice el formato, día a día, M y los 4 números del año. Lo mismo en la fecha de terminación, en la vigencia, en este caso nos da el ejemplo vigencia 2024. En el perfil profesional, etcétera, profesional en el área de, él nos da unos ejemplos. Lo mismo en experiencia, en cada campo nos va dando un ejemplo. En los valores, por ejemplo, nos dice solo números sin puntos ni comas ni símbolos especiales, ¿cierto? Entonces, nos va dando todos estos campos y acá nos aparece quién es el supervisor delegado, el correo del supervisor, la cédula del supervisor, supervisor de apoyo y correo de apoyo.
Esos correos son importantes y por eso son obligatorios. Si digamos, acá ingresa el nombre del supervisor apoyo, se tiene que ingresar el correo del supervisor apoyo. ¿Por qué? Porque ese supervisor apoyo va a recibir las notificaciones de rechazo. Siempre que haya un rechazo dentro de la plataforma, se recibe una notificación. No hay notificaciones de aprobaciones ni de subsanaciones. ¿Por qué? Porque eso invadiría pues el correo electrónico de la persona que esté revisando si siempre se le llega que se hizo una subsanación. Solamente hay notificaciones de rechazos. Si a alguien le rechazan un documento, le va a llegar al supervisor del contrato y al apoyo si lo tiene, le va a llegar la notificación. Hola. A ambos, al supervisor y al apoyo, si tiene apoyo, o solamente al supervisor, ¿cierto? Y ya es el supervisor quien se encarga de informarle al contratista que debe hacer esa subsanación. Al contratista igual le va a aparecer, en los seguimientos le va a aparecer el rechazo, pero el contratista no va a saber por qué. Sería, en este caso, tarea del supervisor indicarle lo que se debe subsanar, que al supervisor sí le va a aparecer y ya lo vamos a ver acá. Vamos a hacer un encargue de una solicitud de contratación de prueba. Y acá es donde nosotros vemos, si nosotros vamos a crear una contratación interna, nos va a aparecer los convenios o las dependencias a las cuales yo tengo acceso para crear una contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta parte todas las personas que se carguen dentro de ese Excel con esa solicitud de contratación van a ir asociadas a ese convenio específicamente o a esa dependencia, ¿cierto? En este caso yo tengo, por hacer prueba, tengo 2 asociadas, tecnología y jurídica, ¿cierto? ¿Esas quién las asigna? Las asigna el administrador del sistema, que en este caso lo haría yo por ahora, para que ustedes me digan las dependencias específicas a las cuales se deben asociar. Y con eso ya les va a aparecer. Para externa, lo mismo. Y acá, pues en este caso, ya me cargan son los convenios asociados de extensión que yo tenga asociados con mi rol, ¿cierto? Voy a cargar interna, por ejemplo. A eso es a lo que me refiero con el ajuste que se debe hacer ahorita, y es eliminar todo este tipo de información que es irrelevante, pues es para efectos de prueba. Y siempre me va a aparecer aquí el aprobador adicional. ¿Quién es el aprobador adicional? Es un rol supervisor diferente a la persona que está creando la solicitud de contratación. Nunca se puede generar o autoaprobar por el aprobador principal el mismo supervisor que carga el contrato. Siempre tienen que ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Me carga a todos los supervisores diferentes a mí, pues a quien esté cargando la solicitud de contratación. En este caso voy a poner uno de prueba. Y voy a seleccionar una plantilla que ya tenga datos. Creo que es esta. La descargué ahorita, sí. Esa sí la recibe en Excel y es el único formato que él dejaría cargar. Creo que la que tengo completa la tengo es en el correo, porque no es en mi equipo. Vamos a buscarla acá. Sí, vamos a utilizar esta acá. Entonces digamos que aquí sería como se visualizaría la solicitud de contratación llena. No se hace uno por uno, se hace masivo igualmente que se hace ahorita. Se pueden cargar 1 o 10 o 15 o los contratistas que sean necesarios. Lo mismo para la parte de extensión, ¿cierto? Entonces así quedaría. Aquí hay 2 personas que tienen validado para ingresar, o sea, ya tienen toda la documentación cargada. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer la prueba ingresando un documento que no tiene información cargada, para que vean pues el error que les va a aparecer. Y vamos a cargar esto.
dice seleccionar archivo. Miren que acá me dice solicitud guardada correctamente, verifique los registros fallidos si los hay. Los registros fallidos, él me da dos opciones, descargar los registros fallidos o descargar el número de la solicitud. El número de la solicitud es para hacerle el seguimiento a esa solicitud de contratación del lado del contratista, del lado del interventor o del supervisor. La idea es que esto, pues digamos que ahorita no lo tenemos esa funcionalidad así, pero la idea es que inmediatamente se crea la solicitud también llegue un correo electrónico. Entonces, descargo el número de la solicitud, me aparece aquí en texto, es un texto donde me dice el número de la solicitud, o descargo los registros fallidos y él me va a descargar un Excel y me dice las causales de por qué no se pudo cargar un usuario específico. Entonces miren que el que yo ingresé ahorita, que no existe, me dice usuario no encontrado. Si tiene más de un error, si tiene algunos otros documentos con errores, me va a dar los diferentes ítems o las alertas por las cuales no fueron cargados esos contratistas específicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí en este caso sí se cargó uno de ellos. Entonces miramos, él me aparece acá que es esta solicitud. Las solicitudes se organizan en orden descendente, o sea, de más recientes a anteriores. Y vemos que acá aparece todas las aprobaciones pendientes, ¿cierto? Me dice por quién fue cargado, el convenio al cual fue cargado, el tipo de contratación y el aprobador adicional que se requiere. Entonces, si nosotros vemos aquí, en visualizar, ya lo vemos entonces nosotros acá, pues es un nombre de prueba, Fausto Juliana Costa, etcétera, con una cédula, con la fecha de terminación, la fecha de inicio, esos fueron los datos que se cargaron ahorita de la plantilla de Excel, los honorarios, acá va a haber otra visualización, cada vez que nosotros nos paremos en los botones, él va a dar la acción de lo que hace ese botón. En este caso, este botón de visualización es ver perfil, actividades y objeto. ¿Por qué? Porque el aprobador principal debe saber el perfil, el objeto y las actividades, ¿cierto? Entonces acá también se va a poder visualizar eso, así mismo como los honorarios, etcétera. Va a tener las aprobaciones pendientes, ¿cierto? Todas las aprobaciones pendientes y si hay alguna observación, porque cuando hay rechazos del lado de los aprobadores principales, del flujo primero que vimos ahorita, van a estar las observaciones aquí asociadas, ¿cierto? Listo. También va a tener un buscador, ¿cierto? Que aquí es donde yo les digo, pueden utilizar la solicitud de contratación que se le generó para hacer la búsqueda o el seguimiento de, lo que de la solicitud de contratación específica y poder ver cómo va esa solicitud. Él le da los pendientes, en este caso es una sola persona y esa persona está pendiente de aprobación principal, por eso dice un pendiente de aprobador principal, un pendiente de director jurídico, un pendiente de secretaria general y un pendiente de rector, ¿cierto? En este caso esa solicitud todavía no ha sido aprobada por nadie. En el momento en el que esa solicitud o esa persona específicamente, porque dentro de una solicitud se pueden aprobar personas y rechazar personas, en el momento que la solicitud tenga ya las aprobaciones y los rechazos, se va a generar automáticamente una línea de plan anual que la podemos visualizar desde la parte de seguimiento de contratación. Es automático, no se tiene que solicitar una línea de plan anual, simplemente el sistema reconoce que ya tiene todas las aprobaciones y él por detrás le dice la línea de plan anual, el consecutivo del contrato y le genera todo el ID del proceso, que es en esta parte de seguimiento de contratistas. Ahí podríamos hacer toda la parte de aprobaciones hasta que se generara la línea de plan anual, pero digamos, vamos a ver cómo vamos en temas de tiempo. Digamos que estamos bien. ¿Hasta ahorita hay alguna duda, de pronto? Cuéntame. Ok, dame por ejemplo, yo voy a contratar a Fernando Pérez mañana. Ajá. Lo primero que debo hacer. Lo primero que se debe hacer es que Fernando Pérez cargue la documentación. Eso es lo fundamental, ¿cierto? Igual si quieren, yo tengo un documento donde está todo el flujo
digamos, el flujo ya detallaba granularmente de todo el proceso. Pero lo primero, pues digamos, en términos generales, la primera parte es que el contratista cargue la documentación. Sin haber sido aprobado. El contratista, hay una parte que nace del lado del contratista y hay otra parte que son las aprobaciones. El contratista nace completamente aparte, ¿cierto? Yo nazco como contratista, me creo, me registro, subo mi documentación y dejo mi documentación chequeada, por un lado. Si esa documentación ya la tengo completa, ya pueden el interventor, el supervisor, crear esa solicitud de contratación descargando esa plantilla, ingresando la cédula y los otros datos y cargándola por el sistema. Si el contratista no está creado, va a aparecer algo como lo que nos apareció ahorita en el Excel que dice usuario no encontrado, porque no se ha creado en el sistema. Si el contratista está creado, pero tiene información pendiente, es decir, no ha ingresado la información, aunque sea un usuario que existe en el sistema, el contratista tampoco va a dejar cargarlo. Y no lo va a dejar cargar porque la documentación sí o sí tiene que estar completa para poder pasar por aprobaciones y revisiones, ¿cierto? Memorando ya no se necesita. Todo va a quedar dentro del software y va a quedar una aprobación que digamos que es un chulo en el sistema, ¿cierto? Vamos a ver aquí cómo, por ejemplo, para esa persona, cómo empiezan las aprobaciones. Para hacerles un ejemplo, y si ustedes miren, por ejemplo, esta solicitud que fue la que acabamos de crear, me aparece pendiente de aprobador principal. Como sé que el aprobador pide aprobador adicional, como sé que yo estoy logueado como aprobador adicional, al yo darle visualizar o ir a aprobaciones, me va a aparecer la persona que se requiera aprobar o desaprobar también en este caso, ¿cierto? Van a aparecer lo mismo los detalles, pero va a aparecer la selección de registros. Es decir, si se va a cargar un solo registro, pues uno puede chulear simplemente ese registro, pero cuando son ya muchas personas, en el caso de extensión, se pueden marcar registros para aprobar y marcar registros para rechazar, porque los convenios interadministrativos sí son de mucho más volumen. En este caso, se puede marcar y darle a aprobar selección. Al yo darle, él me pide una doble comprobación y le digo sí aprobar y me dice aprobación realizada con éxito. Si ven acá, ya me quita el pendiente de aprobador adicional, solamente aparece el pendiente de director jurídico, secretaria general y rector, y ya al yo darle querer aprobar algo, ya no me va a aparecer porque ya ese lo aprobé. Las aprobaciones no se pueden devolver de ninguna parte del flujo. Si algo ya es aprobado, no se puede desaprobar. Se puede aprobar lo rechazado y siempre que esté rechazado se puede hacer algo con él, pero lo aprobado se deja quieto por la persistencia de datos para que no haya un error al momento de generar el contrato. Entonces si vemos aquí ya no aparece, vamos a hacer el segundo flujo que sería director jurídico. Voy a ingresar como director jurídico pues con el rol. Hola, sí. Bueno, Diana, ¿y cómo manejaríamos esa parte? Porque es que el supervisor suplente no aprueba. Espérame, yo te... Diana, va aquí. Bueno, algo adicional ahí, el supervisor suplente no aprueba, pero en el formato de contratación sí tiene que estar... ¿Quién es el supervisor suplente? O sea, en el formato sí tiene que quedar quién va a ser el supervisor suplente, pero recuerden que el supervisor suplente lo manejamos es para que cuando existan situaciones administrativas no se quede acéfala la supervisión.
pero en realidad la aprobación la hace el supervisor principal. El supervisor suplente solo entra a jugar cuando el supervisor principal no está, ¿cierto? Entonces, en esa aprobación solo se va a hacer por el supervisor principal y solo en caso de que, por ejemplo, cuando se vaya a hacer la contratación, no está quien iba a ser el supervisor suplente, quien hace las veces de, perdón, el supervisor principal, quien hace las veces de supervisor suplente, queda como principal hasta tanto llegue el supervisor principal y se cambia la delegación en la supervisión o la designación. ¿Sí me entendieron? La aprobación la haría los vicerrectores. Exacto. Si la persona que carga la solicitud que Dianita. No es la misma que aprueba, exacto. O sea, siempre los el aprobador adicional es, por ejemplo, los vicerrectores. Eso. Los aprobadores adicionales que tenemos es cuando, ustedes se acuerdan que en el estudio previo antes de que cambiáramos existía algo que se llamaba visto bueno jefe de área. Ese es el aprobador adicional. En los casos en los que se dé, pero por regla general en los internos de acá en la contratación directa no necesariamente va, ¿cierto? Es decir, hoy como lo manejamos, no todos tienen aprobador adicional, pero se dejó ahí para que puedan realizarse, ¿cierto? Pero es obligatorio. Sí, pero en el que, por ejemplo, en la contratación directa, lo que hacemos es, pues para mí debe ser que se apruebe, por ejemplo, hay ciertas solicitudes en las que el aprobador adicional normalmente lo ha requerido el rector, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las de Ivonne o Vivi, normalmente el rector solicita el visto bueno de Rubén. Ese sería el aprobador adicional, ¿cierto? Hay otros casos en donde el rector no solicita esas aprobaciones adicionales. Caso específico, el de calidad, por ejemplo. Entonces, en calidad iría solamente la aprobación de ISA y si definen internamente que también deba ir la aprobación del director de planeación, lo pueden hacer como aprobador adicional. Si en efecto, para evitar más flujos, como eso no se ha requerido nunca, lo que hace es que se pone doble, o sea, ponen a Isabel 2 veces y ya Isa da las 2 aprobaciones. Pero en este caso, Isabel no podría crear la solicitud de contratación. La crearía el apoyo a la supervisión. El apoyo a la supervisión, exacto. Pues si tienen apoyo. O sea, lo importante es que nunca quien crea la solicitud de Va a ser contratación el que lo apruebe. es el mismo que lo aprueba. Nunca se puede porque pues sería como autoaprobarse una contratación. Entonces eso no, pues no está permitido. Pero digamos que es un formalismo, es obligatorio porque siempre van a requerirse un aprobador adicional. Es un formalismo, pero nunca puede ser uno mismo. No puede ser la persona que sube la solicitud de contratación. Principal y suplente. Dos supervisores principales. Realmente, digamos, por ejemplo, ese tipo de casos los podríamos mirar más que todo también por el tema de la plantilla del formato de contratación. Porque en este momento hay 4 plantillas estipuladas, digámoslo así, sin apoyo, con garantías y sin garantías. Es uno solo. Podríamos revisar y ver que los formatos sí sean los adecuados. Listo, entonces quedamos claros que la aprobación principal siempre sí o sí va. Es un formalismo que en algunos casos es pues, obligatorio, es requerido, pero no puede ser la misma persona que carga la solicitud, ¿cierto? Entonces, en este caso, por eso está apoyo supervisor y apoyo a la supervisión para hacer, digamos, esas claridades y esas diferencias. O sin apoyo, exacto. Pero siempre tiene que tener aprobador principal.
Entonces, como habíamos visto, ya la siguiente la da el director jurídico, entraría como director jurídico. Digamos, por ejemplo, el otro, exacto, si el otro usuario de los dos usuarios, el segundo no existía, ya el primero quedó cargado. Él, digamos que no rechaza todo el paquete completo, sino que él dice, si este cumple completamente, lo dejo pasar. Y este otro que no cumple, pues ya tendré que hacer el trámite para que ese se registre. Exacto, y se haría una nueva solicitud. Y en el caso de los rechazos, digamos que esa es una parte que también habría que ver bien, más de un tema de manejo. Si uno sabe que, por ejemplo, una persona va a ser rechazada por el tema de honorarios o perfil o actividades, antes de que los principales, director jurídico, secretaria general, rector, etcétera, den los rechazos, de pronto hacer una consensuación, esa palabra sí existe. Ajá. Consensuado, digamos, que sea algo consensuado, de que los valores no se vayan a rechazar, porque algo rechazado ya requiere una solicitud de contratación nueva en la primera parte de la aprobación. Es decir, si rechazó la secretaria general es porque ella no está de acuerdo con la contratación y por eso queda en rechazo. Tendrían que volver a hacer la solicitud, o si es algo muy excepcional para no hacer la solicitud y empezar del flujo de arriba, que la misma secretaria general diga, ya se corrigió, lo apruebo, y con el administrador del sistema se puede hacer el tema del ajuste, ¿cierto? Pero siempre va a requerirse, en los casos de rechazos, solicitudes de contratación nuevas. Uh-huh. Claro. Se hace se puede, no se puede devolver sin rechazar, sino que simplemente es o se acepta o se rechaza. Más fácil, pues, exacto, se haría la modificación internamente y ya Diana entra a aprobar. Exacto. Bueno, y esto es algo muy importante. Y hay algo muy importante aquí, es que el cambio, como estos son, pues el cambio, en este caso son generalmente valores, el cambio se tiene que informar, en principio lo tenemos con que el cambio se informa al administrador del sistema, que sería acordar entre secretaria general, supervisor y administrador del sistema cuál es el cambio que se debe hacer, porque son valores generalmente. Entonces los valores, pues al ser tema delicado, solamente se hace el cambio mediante una solicitud y no desde el sistema, a menos de que ya posteriormente se designe a alguien para hacer ese tipo de cambios y se haga la funcionalidad. Miremos que acá en esta parte ya murió el mouse, ya ni siquiera ya volvió a vivir, ahora sí. Miremos que acá en esta parte lo mismo, el filtro de pendientes funciona para que en este caso el rol que está revisando mire cuáles son los pendientes que tiene el rol. Por ejemplo, en este caso me filtró el primero, que es pendiente de director jurídico. Y ahora voy a hacer un poco la aprobación un poco más rápido, sin detallar tanto, para poder llegar a ver la asignación del plan anual. Apruebo la selección. Le doy sí a aprobar. Y voy a hacer las otras dos aprobaciones adicional rápido para que continuemos con...
Digamos, por ejemplo, en este caso, eso es lo que le aparecería, por ejemplo, a la doctora Diana. Le aparecería la solicitud de contratación. Si ella la va a rechazar, antes de rechazarla, para que no se devuelva todo el flujo, pues verifica cuál es el error y se manda a corregir para poder que ella le dé la aprobación. Si definitivamente pues ya tiene muchos errores, lo que hace ella es realizar un rechazo desde acá, rechazar selección, pero pues digamos, si se puede ajustar lo que se necesite, se ajusta y se le da para que ella le dé luego el aprobar selección. Solamente queda un pendiente, ya yo entraría como rol rector. Listo. Miren que cuando ya se dan todas las aprobaciones, aparece aprobado por las partes. El sistema en este momento por debajo hace una validación de todas esas aprobaciones y la asigna automáticamente a las personas aprobadas de ahí, les asigna un plan anual. Entonces vamos a ingresar acá, voy a volver a salir, si el mouse me deja. Entonces venimos acá ya a la parte de seguimiento de contratación y vemos que aquí me creó un nuevo plan anual. Este plan anual, ¿cómo se asigna? El sistema tiene unos consecutivos guardados y a medida que los consecutivos se van consumiendo, él genera uno adicional y puede hacer uno exclusiones internamente de consecutivos que se tengan para otros procesos públicos, por ejemplo. Entonces el sistema hace una validación de cuál es el último consecutivo, si ese que sigue no está asignado a otro proceso, ni tampoco está en la lista de exclusiones y hace una asignación, le genera el plan anual, hay un consecutivo también interno de contratación que es para temas de rendición en gestión transparente y le genera uno todo el ID del proceso, CMACD 21004, JU 254 2024. Él ya lo hizo por detrás, le aparecen todas las, en este caso miren que estamos en ceros de aprobaciones. Y podemos hacer lo que antes hacían los supervisores, que era lo que le llamaban revisión por cédula. Desde aquí se puede hacer eso que se llamaba antes revisión por cédula para hacer exactamente la misma visualización del contratista para ver del lado del supervisor el contratista que tiene cargado. No solamente el contratista va a poder ver lo que él tiene cargado, sino del lado del supervisor puede hacer una revisión de los documentos que tenga cargados y de todos los datos que se tienen, ¿cierto? Acá, en esta parte, en acciones, siempre, generalmente va a haber una columna, contratación directa, seguimientos de contratación. En seguimientos de contratación les va a aparecer todas las contrataciones que tengan asociadas y en acciones, donde él dice acá, le dice revisar información. En revisar información va a tener este desplegable que va a ser toda la información que tiene el contratista actualmente, lo que nosotros cargamos y la documentación organizada, digámoslo, de la misma manera como se hacía antes en la revisión por cédula. ¿Cómo continúa entonces el flujo de aprobación acá antes de entrar a hacer el siguiente, el ejemplo? Miren que acá aparecen, después de celular, aparece estado de SST, estado de hoja de vida, estado de abogado y vamos a ver acá, se pueden mover
por la tabla, al igual que lo hacen con Excel, ¿cierto? Con las flechas, de tal manera pues que sea como natural, de la misma manera. Entonces vemos acá todos los estados de aprobación: estado de SST, las observaciones; estado de abogado, las observaciones; estado de CDP-IRP, observaciones; estado de ARL y observaciones; y los estados de CDP-IRP. En principio, un supervisor va a tener dos posibilidades: va a ser supervisor y va a tener la potestad de cargar su propio CDP y su propio IRP a los contratos asociados. Entonces siempre ahorita en el momento de la asignación de roles, yo les asignaría el rol supervisor para el convenio específico o para la dependencia específica, y les asignaría el rol de asignador de CDP y IRP, ¿cierto? Entonces, si vemos acá, tenemos todos los estados. Yo voy a entrar a hacer una revisión rápidamente para que veamos cómo es el tema de la subsanación y para que veamos el tema de las notificaciones. Entonces, hay que tener en cuenta algo acá, y es, más que todo para la parte de los revisores, la hoja de vida y la aprobación del lado de SST se pueden dar en paralelo, es decir, no depende ninguna de la otra y son de donde nacen las revisiones, en SST y hoja de vida. Luego, cuando se tienen esas dos aprobaciones, pasa a la revisión del abogado, pero al abogado no le va a aparecer si no tiene esas dos revisiones previas. Igualmente pasa a cargarse el CDP y el IRP, que para poder cargarse se requiere que tenga aprobación del abogado, hoja de vida y SST. Y después, para la afiliación a la ARL, tiene que tener CDP y IRP ya cargado y las aprobaciones previas también listas. Cuando eso pasa, pues ya viene un lado más del lado de la unidad de contratación, que hacen un seguimiento y asignan los procesos para crear, se genera el documento también automáticamente en el sistema, pero digamos que la parte de los supervisores, digámoslo así, llega hasta el cargue del CDP y el IRP. Ya de ahí en adelante ya viene lo que es la afiliación a la ARL, que también hay un módulo aparte, y posteriormente la parte de la unidad de contratación, que es el seguimiento contractual y la creación de procesos y contratos, pero dejémoslo hasta ahí. Voy a hacer entonces las aprobaciones previas. Hasta aquí de pronto todavía tienen alguna duda o de pronto alguna inquietud para resolver mientras. Luis. Ajá. En caso que un contratista, por ejemplo, cargue mal un documento, lo va a rechazar el área específica, y ahorita vamos a ver, por ejemplo, un rechazo del lado de SST. Vamos a poner un ejemplo. Lo que pasa es que el contratista, el supervisor no aprueba ni rechaza documentos, porque el sistema verifica en el momento que se hace el cargue de la solicitud de contratación que todos los documentos estén, ¿cierto? O sea, el sistema internamente dice todos los documentos de este contratista están, existen, etcétera, y digamos que esa es la revisión del supervisor para evitar, porque si no sería que el supervisor revisara, por ejemplo, en convenios, que revisara 100 contratistas, todos los documentos de esos 100 contratistas. Antes de pasar la solicitud. Ok. Lo más mínimo. Digamos que eso lo consensuamos una vez precisamente por eso. A los revisores. Sí, o sea, digamos que cómo se puede hacer ahí una revisión previa es desde el módulo de seguimientos. Cuando ya se asignó, ustedes pueden hacer una revisión completa, ¿cierto? Si ustedes ven alguna inconsistencia, para evitar este flujo, añadirle otro flujo a la plataforma. Para evitar este flujo, simplemente coordinar con el contratista, tienes que cargar, ajustar estos documentos, etcétera,
y ya él los carga, los ajusta y desde ahí mismo se puede verificar la subsanación, ¿cierto? Digamos que el supervisor lo que no hace es ponerle como el chulo porque, ¿cierto? Por seguimiento se valida y se hace la revisión. Exacto. Y esa subsanación se refleja en todo el software, ¿cierto? Hola. Ajá. Sí. Ajá. Exacto. Ujú. No, digamos que, o sea, yo podría hacerlo desde el lado de la administración para un tema de agilidad, pero no es el deber ser. ¿Y saben por qué? Porque él puede generar inconsistencias al momento de generar el documento contrato, que eso ha pasado mucho. Entonces, precisamente por evitar ese tipo de inconvenientes, se hace que él siempre las validaciones la haga por escalas, ¿cierto? Entonces, más que todo es como por subsanar ese tema. El módulo de SST tiene varias cositas que ya entraría, digamos, con Carlos y con Daniel y todo el área pues, de SST a revisar esa parte. Yo simplemente voy a dar un rechazo para hacer el ejemplo, porque esto acá tiene también el tema de envío de conceptos médicos y otras cosas que son importantes, pero entonces simplemente voy a dar un rechazo para ver cómo hacemos la subsanación. Hola. No, la solicitud es igual, la solicitud es lo mismo, lo que pasa es que es el mismo supervisor quien carga los CDPs y RPs de los contratistas. Exacto. Uh-huh. La segunda parte del sistema lo que haría... Uh-huh. Exacto. Sí, Luisa, hola. Uh-huh. La hoja de vida se carga en principio en el formulario de datos y documentos. Se carga completa, firmada y fechada. O sea, se hace el proceso en CIGEP 2, se descarga, la firma el contratista, le coloca la fecha y es Norma quien se encarga de hacer una revisión. Cuando Norma hace la revisión, ella firma y carga. Entonces ya, digamos que cuando ya aparece el aprobado, tú vas a ver la hoja de vida y ya aparece firmada por la secretaria general o por el director jurídico, ¿cierto? Sería como esa la forma en que se monta ahí exactamente. Sí. Lo de Norma, listo. El contratista es quien se tiene que encargar de subir firmada y fechada la hoja de vida, ¿cierto? Sí o sí es obligatorio. Es decir, en el momento que el contratista está subiendo los demás documentos, tiene que ir a CIGEP, hacer todo el proceso, descargar hoja de vida, firmar y fechar. Si en este caso falta algo, a Norma, desde su módulo de revisión de hojas de vida, va a poder hacer la observación de rechazo y rechazarla. Si la aprueba, Norma lo que va a hacer es, ella tiene la visualización de esa hoja de vida, la descarga, la firma y la vuelve a subir, lo que hace una subsanación de hoja de vida desde el sistema. Exacto, se haría desde ahí mismo. Listo. Para un rechazo, hola, sí. Ajá. Uh-huh. Claro. Digamos que, bueno, me perdí en esa última parte. Ajá. Sí, exacto. Ajá. Sí, o sea, digamos que en este caso todos tendrían acceso al cargue de solicitud, todos los supervisores tendrían acceso al cargue de solicitudes de CDP y RP. Y ahí mismo van a poder ver
todas las aprobaciones y cargas que se han hecho de CDP y RP. Claro, ahí... Ujú. Claro, ahí lo que haría, pues digamos que de una manera inmediata sería, por ejemplo, a Manuela, que él le encarga darle el rol de revisión de todos los convenios, pues que sería asociarla a todos los convenios. Igual, para Manuela es transparente porque en el momento de ingresar dice persona o supervisor o cargue de CDP y RP, ¿cierto? Entonces, si es supervisora de todos los convenios, digámoslo así, le va a aparecer toda la lista de los que están aprobados, exacto. Entonces ese ajuste lo teníamos que hacer ahorita, pues en el momento que estemos asignando los roles. En la parte de exámenes médicos, pues digamos que el rechazo no me exige sino una observación. Bueno, antes de esto, miremos acá la parte de la visualización, lo mismo. Exámenes médicos, pues también cargaría en esta parte, que ahorita habíamos hecho la subsanación, si lo vimos, tenía otro documento. Cargamos este que era un documento que estaba ahí en el equipo y miren que acá siempre se va a ver todo lo subsanado, ¿cierto? Si, por ejemplo, uno va a rechazar ese examen, viene acá, le hace en verbo editar información y le da rechazado. El rechazo va a requerir una observación obligatoria para poder que el supervisor sepa por qué se rechazó, ¿cierto? Sí, un mensajito ahí de prueba, guardar cambios. Y me pide la fecha de revisión. Vamos a ver. Sí, mire, el campo fecha de revisión es obligatorio. Entonces, pues la fecha de revisión sería hoy. Por defecto él me pone la fecha de hoy, guardar cambios. Entonces, ahí me lo rechazó. En este momento llega una notificación acá al correo del supervisor principal. Notificación de rechazo, plataforma de contratación, ¿cierto? Me dice, desde la plataforma de contratación se ha generado un rechazo o inconsistencia de parte del área de SST para el plan anual 2021-0014, ¿cierto? Dice, por favor, realizar la subsanación respectiva para continuar el proceso de contratación, ¿cierto? Entonces vamos acá y como supervisor ingresamos para verificar ese rechazo. Hola. ¿Cómo? Sí. Sí, se le conecta. A ver, yo miro. No debe tener algún espacio acá, lo volver. No volver a escribir porque tiene como un espacio acá. Ya sé, sí. Ya. Listo.
Listo, entonces en la parte de seguimientos de contratación, mire que para ese plan anual aparece en estado de SST rechazado y aparece la opción de subsanar en este caso, ¿cierto? ¿Cómo sería el flujo, digamos, internamente cuando ya el supervisor esté ahí? Sería decir al contratista lo que debe hacer, porque acá dice, pues, esto es porque puse una observación de prueba, pero va a decir el por qué. El supervisor le informa al contratista, el contratista hace la subsanación para informarle al supervisor, y en este caso, en la subsanación se deja un comentario del supervisor, por ejemplo, subsanado. Se le da a guardar. Y ya, esa parte pasa a un estado subsanado, que desde SST pueden filtrar por sin revisión o por subsanados, para saber siempre cuáles son los que tienen realmente que revisar y no les aparezca la lista entera. Por ejemplo, esta subsanación no les va a llegar a ellos, a menos de que, si ya ustedes lo ven muy necesario, se haga una notificación electrónico. A menos de que, si se ve necesario, se haga una notificación de correo electrónico para las subsanaciones. No está así en este momento porque las subsanaciones son mucho más que la cantidad de rechazos, y además el rechazo solamente le llega al supervisor. Las subsanaciones sería a todos los revisores, bueno, a los revisores que rechazan, pero pues los revisores tienen otras cosas más en el correo aparte de eso, entonces digamos que ahí se generaría como un spam de correos, que no es la idea, pero ya si se ve más requerido pues en el futuro, se podría hacer pues el ajuste, ¿cierto? Diana no está en este momento, ¿cierto? Salió. Para ver si vamos hasta el final de los flujos o si hacemos un corte acá. Pues ya en esta parte son revisiones, pues igual lo vamos a hacer hasta las 12, pues para no quitar más tiempo ahí. Estaba programado hasta las 12 la reunión, ¿cierto? Sí, listo. Entonces vamos al siguiente. Miren que acá me aparece como subsanado el estado, y ya yo puedo filtrar por sin revisión y subsanado, y solamente me van a aparecer los que necesito, los pendientes para revisar. Este tema de correo de recomendaciones, etcétera, yo ya lo abordaría pues más directamente con el área interna y otras cositas con otras áreas respecto a los módulos, pero haría por ejemplo, digamos que hiciera una aprobación del examen médico. No, esperen. Ya le daría con un aprobado. Sí, hágale. Listo. Miren que ellos acá también pueden ver los comentarios que hace el supervisor, por ejemplo el que ingresamos ahorita, para ver qué fue lo que se subsanó y ya el estado de aprobación, ¿cierto? De ahí iríamos con hoja de vida, ya lo voy a hacer pues más rápidamente, que igual esta ya abordaría ahorita con...
Entonces, por ejemplo, aclarando la duda que ahorita me preguntaba también Viviana, y era, por ejemplo, en el caso de la revisión de hoja de vida, ella, la persona que tenga acceso a este módulo tiene acceso a la hoja de vida, ¿cierto? Pues digamos que aquí está la firma por efectos de prueba, pero vamos a editar ese documento, darle una aprobación. Entonces, para yo aprobarla, tengo que darle la hoja de vida firmada por la entidad, ¿cierto? Voy a ver si me da para hacer el proceso acá. Y acá yo lo que haría sería cargarla. Vamos a ver si ahí firmó. Pues, supongo que sí. Y darle guardar. Esa es la aprobación de la hoja de vida. Entonces lo que hace Norma es revisarla, firmarla y volverla a cargar. ¿Cierto? Listo. Y esta ya quedó como aprobada. Ya la parte de revisión de los abogados es exactamente igual a como lo hacían antes. Lo vemos aquí, le damos acá en el ojito para ir a revisar, le sale toda la información de los documentos, los datos del contratista, el tema de los pagos, etcétera. Abajo también da la revisión, la parte de ver eso no tiene scroll, pero acá, ver necesidades, objeto de actividades, que también es necesario en la parte de la revisión de los abogados. Y démosle el aprobar acá. Listo, ahí es el aprobado. Luego ya ahí va la parte de aprobación de lo que se llama aprobador de CDP y RP, que realmente es cargar el CDP y RP, ¿cierto? Vemos entonces aquí. Exacto, ajá. La aprobación de CDP y RP. Lo que haríamos particularmente para el caso, por ejemplo, de Manuela, que quiere revisar todos los convenios y dependencias, le daríamos acceso de supervisor de todos los convenios y dependencias, ¿cierto? Exactamente, ajá. Sería como la asignación de esos dos roles. Acá uno puede marcar con inconsistencias, pues dado el caso que de pronto si el CDP llegó erróneo, está malo, etcétera, pues se marca con inconsistencias del lado del supervisor. Y acá la parte de la revisión, pues ya me pide los mismos datos que pedía anteriormente, fecha de la solicitud, el cargue, yo voy a subir pues cualquier documento que me encuentre para poder hacer el ejemplo, la fecha del CDP, el número del CDP, a poner un 1, el valor del CDP, el PDF del CDP, voy a poner los tres iguales para el RP, la fecha,
valor. Y ya estos son opcionales, que es el CDP2, el valor, etcétera. Pero ya estos, digamos, no los necesitaríamos cargar estrictamente. Guardar. Si ya esa persona tiene cargado el CDP y el RP, lo puede... Esperen. Lo puede visualizar desde aquí, ya aparece como cargado. Desde la visualización del ojito les deja siempre ver los documentos, ¿cierto? Ahí ya aparecería pues el original. Y lo mismo para todo el resto de los documentos. Y iríamos con la parte final, que es la inscripción a la ARL. Eso también tiene otras funcionalidades del módulo, pero simplemente vamos a hacer una aprobación rápida. Vamos a darle aquí la aprobación. Afiliado por el contratista, por ejemplo. Listo. Listo. Y ya vendría a generarse lo que es el documento contrato. Cuando esto finaliza acá, la afiliación a la ARL es ya lo último. Ya en la parte del control de ejecución y asignación de procesos, que eso ya es del lado de la unidad de contratación, el software por debajo crea el documento contrato, lo combina y lo etiqueta. Ya lo vamos a ver acá. Digamos que de manera general, para que sepan qué es lo que manejarían en este caso Marta y Elizabeth, sería el tema de control de ejecución, donde se puede asignar los procesos para creación, donde se pueden recrear los documentos, el documento contrato como tal, donde se puede hacer modificación de perfil, objeto o actividades, y donde pueden asignar para la creación de procesos y contratos. Entonces, si bien acá el PA que estamos trabajando, que es el 21004, ya creo el documento, y este es el documento contrato que me crea. Es un documento con la combinación de todos los últimos documentos a esa fecha, ¿cierto? De tal manera que no existan links que se puedan dañar o que se puedan eliminar por error y que esos links ya no queden sirviendo, sino que queda el documento completo con los datos que los trae el software. Las formas de pago, él ya tiene dinámicamente una forma de gestionar las formas de pago. Si una persona empieza en enero, en febrero, o en marzo, o en abril, es independiente para él ya tiene la manera de gestionar las formas de pago y de concatenar los documentos de la contratación, que lo vemos aquí abajo.
ya concatena todos los documentos de la contratación, pues ahí porque pues esos documentos los tiramos de prueba ahorita, pero ya tiene todos los documentos concatenados y marcados para el tema de transferencia documental a futuro, que él marca cada documento con la tipología del documento necesario. Ese es el documento que se subiría a SECOP 2 en el momento que se designa la creación de proceso, y ese sería el documento soporte y el documento que verían los contratistas cuando ya esté creado el contrato en SECOP 2. Cuando esté creado ese contrato, digamos ya finalizamos con esa parte, le va a llegar a la persona, digamos que yo voy a crear este proceso, lo voy a marcar como, acá pues para el creador de proceso me permite ver los datos para crear en SECOP 2 y marcarle el estado. Lo voy a marcar y al contratista le debe llegar una notificación de que tiene un contrato en SECOP 2 que se está creando para que el contratista esté pendiente. Lo voy a marcar acá enviado por decir cualquier cosa. Aquí al contratista le llegará una notificación, pues que el software la hace por detrás cada minuto, le llegará una notificación indicando que bueno, lo que pasa es que este lo teníamos a otro correo, voy a abrirlo acá para que lo veamos. Bueno, no lo abramos porque más tiempo nos demoramos. Le llega una notificación indicando que ya está, que hay un contrato en proceso de creación para que el contratista pueda también verificarlo desde SECOP 2. Le van a llegar también al contratista la solicitud de garantías, que es un formato para la petición de la póliza, y listo. Entonces sería, digamos, como la parte que deberíamos conocer pues desde el lado de supervisor y apoyo a la supervisión. Ya el resto pues del proceso, que es la parte de la creación, es lo que le compete a la unidad de contratación, ¿cierto? Hola. Ajá. Ah, listo, bien. Claro. Lo que pasa es que esa notificación solo le llega, bueno, le llega al contratista también, exacto. Que él sepa el por qué. Lo que pasa es que el por qué, digamos que eso lo podríamos acordar con la doctora Diana, y es el tema de que cuando el contratista, digamos, dice, fue rechazado por el abogado por X o Y cosa, ¿cierto? Digamos, si él sabe por qué, inmediatamente lo que él hace es recurrir al abogado, no recurre casi que al supervisor. Entonces, es más por ese tema como de quitar la carga de... Sí, a veces, pues que digamos, por ejemplo, no sé si o ya ahí me corrigen Dani y Majo, en este caso, cuando se hace un rechazo, que ellos lleguen y contacten al abogado directamente a decirle, ve, mira, ayúdame, ¿por qué me rechazaron eso? ¿Por qué me rechazaron aquello? No sé si eso todavía pase. No. Ah, ok, listo. Entonces, listo. Sí, entonces siendo así no habría problema. Que al contratista le llegue también la notificación y que le llegue el porqué, ¿cierto? Esa sería una opción. Denme un segundito, voy a apuntar estos 3 ajustes, incluyendo lo de la cédula, para que ahorita cuando se haga la... Listo. Ah, no, antes de que se vayan, recuerden, pues yo voy a estar acá, si les queda fácil me pueden enviar un correo para el tema de asignación. Les voy a mostrar Juan.Rojas. Voy a estar en tecnología igual todo el día para hacer el tema de la asignación de los roles. Pues sería primero crear el usuario, ¿cierto? Registrarse. Y de igual manera creo que es más fácil.
supervisora del área o de la dependencia X, o para los de extensión, supervisor del convenio X y Y y Z, si supervisan más de uno. ¿Y quién serían los apoyos? Exacto. Aprobador principal. Es que el aprobador principal, si lo requieren ustedes, digamos, por ejemplo, un aprobador principal es alguien más del área, ¿cierto? Si, por ejemplo, el vice. Lo que pasa es que en este caso, pues, sería poner al vice a aprobar, a entrar a la plataforma, ¿cierto? O sea, digamos, entonces puede también gestionarse inicialmente, porque iba a cuadrar con Diana si ella hacía de aprobadora principal, pues, para que ella hiciera las dos aprobaciones, secretaria general y aprobación principal. Pero en este caso, pues yo creo que es más fácil designárselo a alguien con el que salgan rápido, pues ya se saben cuáles son las solicitudes de contratación que están aprobadas, entonces designárselo a alguien que no sean ustedes y listo, ¿cierto? Ya cuando no aparezca ahorita este mensaje que hago el ajuste de lo que habíamos hablado de la cédula y de la notificación para que aparezca el motivo, inmediatamente ya quito el mensaje y de ahí podrían empezar a hacerlo. Y hago unos ajustes con la unidad de contratación para ver desde... ¿Listo? Hola. Ajá.